Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. En este espacio nosotros hemos querido ir aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Nuestra meta, nuestro objetivo concreto así es acercarnos a la palabra de Dios. Y para poder entender los temas que la Sagrada Escritura nos presenta, se requiere tener un conocimiento profundo de la Escritura, del sentido, del mensaje, de la revelación, de la inspiración bíblica. Queremos saber cuántos libros conforman la Biblia, cómo es que fue escrita, en qué tiempo lo escribieron, qué géneros literarios posee la palabra de Dios, porque encontramos narraciones, encontramos descripciones, encontramos poemas, encontramos historias sagradas. Todo esto que contiene la Sagrada Escritura lo vamos a ir viendo a lo largo de estos programas que vamos a ir haciendo cada uno de ellos pensando en ustedes, pensando también en el crecimiento espiritual de todos nosotros. De manera que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para usar una metodología que nos pueda servir a todos, vamos a ir haciendo como un desglose del abecedario bíblico. El día de hoy vamos a iniciar con la A, que vamos a ver precisamente el tema de esta ocasión es alfabeto bíblico. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo que un alfabeto? ¿La Biblia posee un alfabeto? Lo que vamos a hacer nosotros es ir utilizando una letra, como en el caso de hoy es la A para usar alfabeto bíblico, y vamos a ir desglosando todo lo que significa en la Biblia la escritura, la expresión oral, la tradición escrita, para poder entender cómo es que se escribió la Biblia. La siguiente sección estaremos hablando de la letra B, porque hoy vimos la A, la siguiente es la B, y el tema será la Biblia. ¿Cuántos libros son? ¿Cómo se escribieron? ¿Dónde se guardaron? ¿Cuándo vino un canon que reconoció que los libros eran inspirados? ¿Cuáles son del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son del Nuevo Testamento? Y así nos vamos a ir yendo, ustedes y yo, con este desglose bíblico. De manera que iremos caminando juntos por el alfabeto bíblico e ir conociendo los temas de interés de la Sagrada Escritura. De manera que vamos a ir viendo la Biblia en distintos focos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la tradición judía, desde la inspiración cristiana. Vamos viendo qué dicen los comentaristas bíblicos, vamos a ir viendo textos que nos puedan servir para profundizar en alguna palabra específica. ¿Qué es el concepto arqueológico? ¿Qué nos dice la arqueología sobre lo que la Biblia nos describe? Y así vamos a ir enriqueciendo nuestra cultura bíblica. Lo que queremos es que juntos vayamos haciendo este espacio para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El día de hoy, al tocar el tema del alfabeto bíblico, nos tenemos que remontar, y los invito yo a que nos vayamos muchos siglos atrás, el tiempo en el cual aparece la Escritura. Para nuestra riqueza bíblica, tenemos que reconocer que la Biblia es el libro mayor publicado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si queremos reconocer, la Biblia es el libro más vendido a lo largo de todos los años. Imagínate tú que viene la Escritura Sagrada desde antes de Cristo y se fue prolongando, y en el día de hoy la palabra de Dios la podemos encontrar en todos los idiomas del mundo. Entonces, si este punto de interés me va a despertar a mí el gusto por conocer la Sagrada Escritura, recuerden que lo que leemos es algo que está escrito, algo que se escribió en el nombre de Dios, con la inspiración de Dios. ¿Cuándo se empieza a escribir la Biblia? Pues tenemos que ir remontarnos nosotros a la época de los fenicios. La cultura fenicia, para ubicarnos un poco en la geografía bíblica, era aquel pueblo que estaba en lo que llamaban la media luna de fertilidad del Medio Oriente. Es decir, la parte que está colindando con Turquía, las montañas de Turquía, la parte donde empieza el desierto de Israel, pero los fenicios están en toda la costa del Mediterráneo. De tal manera que los fenicios reciben la cultura mesopotámica, que venía del desierto, de la gran cultura sumeria, y empiezan a desarrollar una cultura porque eran navegantes. Se cree que llegaron hasta la parte de Inglaterra, los fenicios. Y eso lo sabemos los cristianos porque Santiago el apóstol va a predicar hasta el último rincón del mundo, que es el Finisterre, en Galicia, España, en el tiempo actual.
y él llega con estas compañías de las rutas fenicias. De manera que la cultura fenicia va a influir todo el Mediterráneo y va a enriquecer la cultura. Por eso, los que estudiamos la Biblia sabemos que la palabra Biblia, al rato la vamos a desglosar, viene del término biblos. Y biblos, al traducirlo al griego, significa libro. Entonces, Biblia es un libro. Y un libro tiene que estar escrito, si no, no es libro. Entonces, ¿cómo se escribió la Biblia? Quiere decir que son muchos libros. Y vamos a ir viendo cómo se escriben estos libros. Para eso yo te invito a que entremos en la cultura de la escritura. Los fenicios desarrollaron la escritura que se le denomina alfabeto, el alfabeto fenicio. Y fíjate qué curioso, el término viene de los dos vocablos, alfa y beta. A es alfa y la B es beta. A y B, unidos en el sentido de la cultura griega, es alfa, beta. Para nosotros es alfabeto. El alfabeto de la Biblia. Para muchos, algunos van a decir no solamente alfabeto, sino que ya con la cultura más desarrollada van a decir abecedario. Y el abecedario, si te das cuenta, tiene más vocablos. Tiene la A, la B, la C, la D. Por eso decimos abecedario. Y eso es más referente a la cultura latina. Entonces nosotros que vamos a meternos a la Biblia y que la Biblia no tiene nada que ver con la cultura latina, porque se escribe en el pueblo semita, vamos a usar entonces el origen de los fenicios. ¿Cómo escribían los fenicios este abecedario? Los fenicios entonces influyeron la cultura de los griegos. Y entonces las letras que usaban los fenicios son las mismas letras que empezaron a usar los griegos. Por eso cuando nosotros estudiamos Biblia es muy importante estudiar griego, porque la Biblia en gran medida fue escrita en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. En el Antiguo Testamento los libros sapienciales fueron escritos en griego y el resto fueron escritos en el arameo o el hebreo como lo conocemos en el día de hoy. Pero ¿cómo son estas culturas del alfabeto bíblico? Entonces, los primeros testimonios que podemos nosotros hacer referencia sobre el alfabeto datan del 1200 antes de Cristo. Vamos a repetirlo, en el año 1200 antes de Cristo ya existía el alfabeto griego. Por tal motivo, algunos libros de la Biblia que van entre el 1200 antes de Cristo hasta nuestro tiempo van a ser escritos en griego. Por eso hay una versión de algunos judíos que también escribían en griego, y los que estudiamos Biblia le llamamos la versión de los 70, porque eran 70 escribas que traducían del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la cultura griega también se hablaba, se escribía, se escuchaba en todo el Mediterráneo. Por eso para nosotros escuchar la Biblia, leer la Biblia, nos va a llevar a términos que están en griego. Y para poder entender qué significa una palabra, pues tenemos que ver cuál es el significado en su idioma original, que es el griego. La escritura, para nosotros que estudiamos la Biblia, la podemos englobar en 3 dimensiones. La primera dimensión es oleográfica. La segunda dimensión es silábica. Y la tercera dimensión es alfabética. La vamos a describir cada una de ellas. La oleográfica es representada por signos. Si tú y yo recordamos el idioma hebreo, el hebreo se escribe en signos. No son letras, son signos. Fíjate, cuando uno estudia el hebreo, te das cuenta que el signo que tú pones, que para nosotros se traduce en una letra, para los judíos, además de ser una letra, es un número. Así que tú ves un signo hebreo, es letra y es número. Nosotros no entendemos esto porque nosotros tenemos el alfabeto en letras y tenemos la numeración aparte. Pero para ellos no, la cultura semítica tiene letras y números juntos en sus signos. A esa escritura le llamamos oleográfica porque es de logos, de signos.
La segunda escritura es la escritura silábica, y esta es la que representa los fonemas. Se pone un signo y luego al signo le pones un sonido, y a ese sonido le vamos a llamar fonema. Al decir yo fonema, estoy dándole a la expresión la fuerza para que la palabra salga y pronuncie la F de fonema. Entonces, la escritura silábica, además de verla, tiene sonido. Y el tercer tipo de escritura es la escritura alfabética. Es la que une los signos y los fonemas en un conjunto. Por eso, escribir es como sembrar. A mí me gusta mucho y te lo voy a compartir esta experiencia. Se dice que los antiguos pueblos iban poniendo una letra que tiene símbolo y que tiene sonido, y luego la juntaban con otra letra que también tenía signo y también tenía sonido, y hacían una fila, una línea, iban juntando una letra con la otra letra, y de la palabra línea viene la palabra leer. Leer es juntar una letra que tenga sonido, que tenga fonema, con otra letra que tenga sonido y que tenga fonema. Por eso saber leer es saberle dar voz a las letras que están mudas. El pueblo hebreo no tiene vocales. Vamos a verlo también muy curioso, porque a nosotros todo lo ponemos para unir letras con otras letras, le ponemos vocales. Pero los judíos no. Muchos pueblos semitas en su escritura no tienen vocales. Por eso se nos hace muy complicado a nosotros. ¿Cómo se dice? ¿Se dice Yahvé o se dice Jehová? Porque la escritura está en hebreo y no tiene vocales. Se nos hace muy complicado. Por eso la escritura nos ayuda a traducir. Los que están haciendo la traducción original van a decir Yahvé, porque los hebreos leen de derecha a izquierda. Los occidentales leemos de izquierda a derecha. Son cosas que a lo mejor son muy básicas, pero que tenemos que saber y tenemos que aprender, porque hay un dicho italiano muy importante para los que estudian alguna lengua. Ellos dicen tradurre e tradire. Traducido al español sería traducir es traicionar. Traducir la Biblia es buscar el concepto, la idea que se inspiró el autor sagrado para poderla poner al otro idioma, con otra cultura, con otra mentalidad y con otra forma. Por eso qué importante es saber traducir la Biblia para no traicionar el mensaje de Dios. Por eso estudiar la Sagrada Escritura como lo estamos haciendo ahora nos va a ayudar a saber traducir la Biblia. Si nosotros nos damos cuenta que la Biblia a lo largo de muchos siglos tuvo una gran evolución en los modos y las formas como se escribe, entonces tenemos que remontarnos al tiempo más antiguo. ¿Cuál fue la primera escritura que se usó para un libro sagrado? Nosotros decíamos que los fenicios tomaron mucho de estas expresiones de la escritura y empezaron a usar modos y formas sencillas para escribir. Yo te voy a presentar lo que es la tablilla. La tablilla es algo similar a esto, que se hacía de barro. Tomaban la arcilla, la juntaban, la ponían y se ponían a escribir esas letras que tenían fonemas, las escribían y después de escritas las pasaban a un horno donde se quemaba la arcilla, como se hace con el ladrillo, y entonces salía la tablilla ya quemada y tenía las letras. De manera que una tablilla era una expresión para poder escribir y para poder leer. Ustedes y yo vamos a escuchar en la Sagrada Escritura que se habla de las tablas de la ley. Y uno dice, pues, ¿cómo que son tablas? Y ahora que entendemos que la escritura es en tablillas de barro, podemos comprender que las tablas de la ley posiblemente se escribieron en barro. Lo más seguro, porque la Sagrada Escritura no lo dice, estaban escritas en piedra. Es decir, que lo mismo que se hacía con la arcilla, se podía hacer con la piedra.
Ustedes y yo sabemos que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando se le iba a dar el nombre al hijo de Zacarías y de Isabel, todos pensaban que el nombre iba a ser Zacarías, como su padre. Sin embargo, dice, entonces Zacarías pidió una tablilla y escribió el nombre de su hijo y puso Juan. Y entonces San Lucas nos va a decir, su hijo se llamará Juan. Sacó una tablilla. Explico esto porque en la traducción actual muchos dicen sacó una tableta y uno puede pensar que sacó una tablet, que son las actuales. No, era una tablilla de arcilla. Entonces quiere decir que en el Nuevo Testamento la gente también se comunicaba con sus tablillas de arcilla, es decir, de manera doméstica había maneras y formas de escribir como eran las tablillas. Poder entender esto de las tablillas nos va a llevar a remontarnos a lo que es el lenguaje semántico, cómo se escribe, qué símbolos, qué formas existen. Se desarrolla entonces en la cultura semítica, decíamos que la cultura semítica viene del término original de la familia de Sem. Sabemos que Noé tuvo hijos, Cam y Sem. Sem se fue a vivir a la región de Jerusalén y a toda la gente que vivió en torno a Jerusalén se le llamó pueblo semítico. Cuando hablamos nosotros de la cultura semítica, estamos hablando de esa gente del Medio Oriente que vive en torno a Jerusalén, es decir, a los hijos de Sem. Y entonces, en el siglo XV al siglo XIII antes de Cristo, aparecen escrituras que le vamos a llamar de una manera muy elegante proto-cananeas. Ustedes y yo sabemos que Cananea es la región que está alrededor de Jerusalén. Las proto-cananeas, que son escrituras, van a hacer referencia a signos característicos y a símbolos con fonemas. Por ese motivo, las letras hebreas, como las letras cananeas, van a tener también sonidos, muchos sonidos guturales o muchos sonidos que son desde lo más profundo del ser, porque no van a tener vocales. Y entonces este es el caso de los hebreos. Son expresiones fonéticas sin vocales. A veces cuando escuchamos nosotros en el mundo actual a los judíos, a los árabes, y decimos, ¿cómo es que hablan tan rápido? ¿Cómo es que hablan y no se les entiende? Pues sí, es que muchos de esos escritos o lenguajes no tienen vocales. Se daban expresiones de escritura, como decíamos, de manera lineal. En el Oriente, estamos hablando de China, ellos escriben de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Nosotros en el Oriente, en el Occidente, escribimos de izquierda a derecha y de manera lineal, en un sentido que podemos ir llevando letra por letra e ir formando de manera con sílabas las palabras y los contenidos que forman las palabras. Entonces tenemos que decir que la arcilla, todo esto que llamamos tableta, poder escribir y luego hornear, llevaba mucho tiempo. ¿Qué pasó? La cultura se fue desarrollando y descubrieron que era mejor escribir en papiro. ¿Qué son los papiros? Los papiros van a ser expresiones de este tipo, de ahí viene la palabra papel, de papiro, porque el papiro se hacía del junco que existía a la orilla de los ríos o de los arroyos. El junco es una planta que se da de una manera muy bien, se cortaba, se abría, se extendía, se ponía sobre agua, se machacaba al grado que quedaba así extendido, y sobre esto que era resistente se podía escribir. Entonces la gran evolución de la tablilla al papiro fue un gran paso para la cultura. Imagínate llevar una novela en tablas de arcilla. Es más fácil escribir y llevar muchos contenidos en un papiro. Entonces el papiro se fue desarrollando en un lugar que se llamaba Biblos. Entonces este lugar, que es en la cultura fenicia, Biblos es lo que conocemos hoy en día como libro, y de ahí viene la palabra Biblia.
de donde decíamos anteriormente que la Biblia es conjunto de libros. Biblos entonces era como la metrópoli donde más se producían papiros. Y entonces ahí se extendió la escritura como una manera fácil de escribir. Biblos quedaba cerca de lo que fue la cultura egipcia, por eso vamos a saber que los egipcios van a desarrollar una gran cultura en la escritura. Los escritos del Medio Oriente eran patrimonio para muchos pueblos, de manera que Israel, que vivía en esa zona del Medio Oriente como un pueblo nómada, fue aprendiendo de los cananeos, de los fenicios, de los egipcios, y fueron tomando de todas estas culturas su propia cultura, la cultura que nos llega a nosotros a través de la Biblia. Entonces, todas estas culturas unidas la vamos a ver expresadas en la palabra de Dios. Y a eso le llamamos nosotros la cultura bíblica. Todo lo que es la cultura bíblica, modos de vida, modos y costumbres, tradiciones, expresiones, formas de comer, formas de vestir, todo esto que vemos reflejado en la Biblia va a coger, a retomar de una manera ecléctica de todas las culturas y va a quedar marcado en la palabra de Dios. Entonces los que escribían en el papiro se les llamó escribas. Vamos a tener una cultura de muchos escribas. Los escribas no eran únicamente para la Biblia. Los escribas eran notarios, iban anotando todo lo que pasaba con el rey, las tradiciones, los cantos, las celebraciones, todo lo iban poniendo por escrito. Esto fue parte del desarrollo de las culturas del Medio Oriente. Por eso en la Biblia escuchamos que existen escribas, pero no únicamente escribían palabras de Dios, escribían relatos, costumbres, historias, recetas, incluso mucho medicamento y mucha medicina que tenemos hoy es gracias a los escribas que los pusieron en los papiros. Existe entonces, como decimos, una escritura semítica que le llamamos proto-sinaíca, es decir, que se escribe al estilo de como Moisés escribió en el monte Sinaí. De manera que existe ya una escritura que es específica de la Biblia. Ya no es solo de Fenicia, ya no es solo de Egipto, ya no es de Grecia, es una escritura propiamente del pueblo de Israel. Se aprendió entonces diversas tradiciones, como la escritura en tablillas que ya explicamos, y también la escritura en papiros. La Sagrada Escritura habla de las tablas de la ley. En la tradición judía se cree que hayan sido piedras que se conservaron en el Arca de la Alianza. Cuando tengamos la oportunidad de hablar de la alianza, vamos a ver qué eran esas piedras y qué contenía su escritura. Recuerdan ustedes que Moisés bajó del Sinaí ya con las tablas de la ley escritas, y entonces cuando ve que el pueblo está adorando un becerro de oro, Moisés entra en cólera, agarra las tablas que eran de piedra y las quiebra. Nosotros a veces no entendemos cómo que las tablas de piedra, cómo van a ser tablas, porque nosotros entendemos por tabla la madera, pero las tablas no son madera, es la forma en que se hacía la arcilla, se imprimía, pero Moisés lo hizo en piedra, por eso va a tener su punto original. La escritura semítica entonces expresaba la realidad política, la tradición de un pueblo y las costumbres que están escritas en el libro de la Biblia hasta el día de hoy. Vamos a ver el libro como Números o Deuteronomio o Levítico, que va a tener cantidad de tradiciones del pueblo judío que se conservan hasta hoy y que el pueblo judío ortodoxo lo busca cumplir tal cual lo escribieron en los libros sagrados. Si la Sagrada Escritura entonces se escribió en tablillas o en papiros, tú y yo nos preguntamos cómo le hicieron para andar cargando con tantas tablillas por el desierto, cómo le hicieron para poder tener todos los papiros, dónde los guardaron, porque el papiro con el viento se desintegra con el paso de los años. Entonces la pregunta es cómo se escribió la Biblia. Si estamos en este abecedario bíblico, tenemos que ser muy honestos y poder decir que los primeros relatos de la Biblia
fueron a través de una tradición oral. La tradición oral es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hoy tenemos la gran fortuna de tener estos medios electrónicos y poder contar y decir lo que nosotros vamos estudiando de la Sagrada Escritura. Esto que yo te cuento a ti, tú lo puedes poner un clic y lo puedes compartir con los demás. Pero resulta que mucha gente lo prefiere hacer de manera oral. ¿Cómo es esto? En el grupo de los amigos, tomando un café o comiendo, dice, oye, en la plática que se dio hoy sobre Biblia, en Café con Sabor a Biblia, se dijo que las tablillas eran de barro, de arcilla, se ponían a un horno, después se leían, se iban juntando las letras. Y eso que vamos nosotros comentando, y otra persona también dice, no, los papiros fueron escritos de tal manera que de ahí viene la palabra biblos, porque se escribieron en ese lugar que se llamaba biblos, donde había papiros. Y eso que nosotros vamos comentando, lo que tú dices y lo comenta otra persona, y esa persona lo comenta con otra persona, a eso se le llama tradición oral. Fíjate que los medios electrónicos de ahora basta con que tú lo compartas, y eso que tú escuchaste no tienes que volverlo a decir. Ya la otra gente lo está escuchando tal y cual tú lo viste y lo escuchaste. A esto también le podemos llamar tradición oral. Se va comunicando, se va diciendo. Y entonces la tradición va a venir de generación en generación. No vamos a pensar tú y yo que estaba Adán y Eva en el paraíso y estaba una persona ahí haciendo las tablillas de la Escritura, porque eso sería una cosa de un gran error. Las historias se fueron transmitiendo de generación en generación y se conservaron gracias a la inspiración de Dios. Se pusieron por escrito primero en tablillas, después pasaron a papiros. Ahora la tenemos impresas en papel y muchos de ustedes lo pueden tener de manera digital. Así es como se va transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Lo más importante es conservar el sentido de la inspiración que da Dios al momento de que el que escribe el dato sagrado se deje revelar y se deje inspirar por Dios. Son dos elementos fundamentales para que la palabra de Dios sea reconocida como palabra divina, que sea inspirada por Dios y que tenga un dato de revelación. Por ese motivo, la Biblia va a tener revelación y va a tener inspiración. Esos dos elementos lo vamos a ver nosotros de manera conjunta en los primeros 5 libros de la Biblia que llamamos Pentateuco. Penta, del griego, penta, que significa 5, así como pentagrama, que son 5 líneas. Bien, los primeros 5 libros de la Biblia se les llama Pentateuco. Y ahí están escritas las historias del pueblo de Israel, el éxodo de Moisés, cómo se formó el pueblo, las leyes de la antigua alianza, las tradiciones sacerdotales en el Levítico y todas las costumbres judías en el libro de los Números y el Deuteronomio. De manera de que todo esto que nosotros vemos en la Biblia ha llevado un proceso de cientos de miles de años. Por eso hoy tener la oportunidad de una manera sintética, así resumida, de poder ver todos estos elementos es una gran oportunidad para que sigamos profundizando en la palabra de Dios. Si tienes alguna duda sobre este tema, te invitamos para que nos lo compartas y en las siguientes lecciones, catequesis que vayamos dando, poder ir compartiendo las dudas. Mucho nos falta acercarnos a la palabra de Dios. Miren, tenemos la habilidad de acercarnos a los medios electrónicos. Tenemos la habilidad de poder manejar un celular, un iPad. Yo te invito, si tienes la habilidad de manejar uno de estos instrumentos electrónicos, ten la habilidad también de aprender a leer la palabra de Dios. La vamos a aprender juntos. Si tienes dudas, mándanos tus dudas. Y en las siguientes ocasiones que nos veamos, vamos a dar respuesta a alguna de esas interrogantes. Deseamos que la palabra de Dios llene tu vida. Vamos a pedir a Dios su bendición para que nos enriquezca el Espíritu con su divina palabra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.